Buenas noches. Bueno, se llegó la hora de comenzar otro nuevo estudio, se llegó la hora de pasar a otro nivel. Acabamos de terminar el estudio de Yo Creo, de los 13 principios de la fe, y como todos saben, o bueno, los que no lo saben, parte de los objetivos para este año personales era empezar a trabajar en el plano espiritual, empezar a trabajar en el cielo, empezar a buscar lograr como concebir, como real, el que nuestras oraciones, el que mis oraciones realmente tuvieran una repercusión en este plano material, en la realidad. Y, y pues yo le pedía mucho a Dios a principio de año, le decía, Padre, yo quiero verdaderamente esforzarme en la oración, quiero esforzarme en la plegaria, quiero esforzarme en tener tiempo a solas contigo, pero más que por ser un momento de relacionarme contigo, yo realmente quiero tangibilizarlo. O sea, mucho he leído en tu palabra, mucho he estudiado, y es claro que una de las formas de redimirme como persona, de crecer como persona, de lograr tener resultados en este mundo es a través de la oración. Y yo le decía, eso me falta muchísimo, realmente no he descubierto lo que hay detrás de eso. He hecho una oración realmente poca, he hecho una oración muy apegada a la tradición, siento que me estoy perdiendo de cosas, siento que me estoy perdiendo de resultados, siento que me estoy perdiendo de percibirte con todo tu poder, con toda tu gran amor, estoy perdiéndome de algo. Y por tal motivo yo le pedía, yo quiero este año que sea mi objetivo prioritario, crecer en oración, crecer en conocer la plegaria, crecer en bajar el cielo a la tierra. Y pues era un objetivo para este año, pues yo le decía, más que un objetivo para este año, es un objetivo de aquí para adelante, para toda mi vida. Y miren tan bonito. Yo cuando estábamos terminando ya este estudio de Yo Creo, el que acabamos de terminar la semana pasada, pues le pedí a Dios porque estábamos enfocados en que íbamos a empezar otro estudio en otra línea. Pero en algún momento sentí que me dijo, no, vamos a empezar, vamos a estudiar la oración y vamos a estudiar sobre la plegaria. Y yo, wow, ese es el tema. Y sentí de una vez la conexión porque pues se conectaba precisamente con la respuesta a una plegaria. O sea, estudiar sobre la plegaria era la respuesta a mi plegaria. Y en ese momento aparece un libro que recientemente escribió el rabino Arush, que es En los campos del bosque, se llama En los campos del bosque, y En los campos del bosque es el libro de estudio que vamos a usar. Pues este libro es un libro que es En los campos del bosque, es un libro que habla justamente sobre esto y es un libro que va a ser la base de nuestro estudio. Yo la verdad no pensaba que era tan profundo, pero preparando este inicio de curso, este inicio de estudio, pues me encuentro con que la profundidad es demasiada, con que necesariamente tenemos que entrar en, mejor dicho, una información que implica no solamente conocer y escuchar y ver, sino implica cambios, implica quitar velos, implica un proceso de transformación personal que me va a permitir realmente vivir lo que es la plegaria. Y pues el tema es tan grande que dio para todo un libro que a nosotros nos va a dar para aproximadamente 8 a 9 semanas de estudio. Y tocándolo por la superficie. O sea, quiero que les quede a ustedes un poco la inquietud porque vamos a estar por la superficie. Y para introducir este tema, realmente para que nos demos cuenta de la dimensión de que esto trata, voy a tomar como la enseñanza principal de un gran sabio que le decían el Ari, era Rabbi Isaac Luria. El Ari o el león decía que toda la humanidad vive en un sueño. Realmente todo lo que estamos viviendo, lo que tú mires a tu alrededor, es un sueño, no es real. Y que la verdad, porque pues al esta realidad no ser la verdad, porque es un sueño, la verdad yace en un plano superior. Y nuestro objetivo en la vida es ascender a ese plano superior. Nosotros debemos ascender a ese lugar y llegar a ese lugar. Es como llegar a un lugar en donde
claramente esa es la verdad y esa es la realidad, y trabajar aquí para que de esta forma empiece a transformar este sueño o esta realidad que es la vida misma. Cuando empezamos a entender esto, dice Erari, que así como él lo hacía, él nos lo recomienda, y básicamente lo que él hacía era que él se separaba del tumulto, de la gente, del tumulto de la sociedad, para sentarse en la soledad, ¿sí? Y en la soledad y en la contemplación. Y en ese momento de soledad y de contemplación, empezaba a meditar y a meditar y a meditar y a meditar hasta que lograba percibir debajo de la capa exterior de nuestra realidad un mundo aún más profundo, un mundo realmente impresionante, un mundo que es justamente el mundo al cual nosotros nos vamos a empezar a sumergir y a descubrir. Ese es el mundo de la plegaria y ese es el mundo en el cual vamos a entrar en este estudio. Un mundo que no es el real, el del trabajo, el del esfuerzo, el de comer, el del placer de la carne. No es ese mundo. Es un mundo realmente sublime. Un mundo que yo realmente no he vivido en la magnificencia que ese mundo es. Lo he vivido por poquititos, por toquitos, pero ese es el mundo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Creador nos otorgó un gran regalo y es uno de los más grandes regalos que hemos recibido de Él. Sin embargo, como cualquier regalo, a ti te pueden dar un regalo y te lo pueden dejar en la oficina o te lo pueden dejar en portería. Pero si tú no reclamas el regalo y no lo abres y no ves lo que hay adentro, pues es lo mismo que te hayan dado el regalo o que no te lo hayan dado. Y es lo que yo sentía que me estaba pasando a mí. Cuando yo descubro que esto es un gran regalo, pues yo digo, ok, o sea que entonces yo no he recibido el regalo, no lo he abierto. ¿Y cuál es el regalo? Pues el regalo se llama la hora de plegaria personal en aislamiento o la hora de oración personal en aislamiento. En hebreo la palabra es hitbodedut, hitbodedut, que significa, digamos, en una palabra, aislamiento. Dice que ese regalo es tan hermoso que quien desea probar el sublime dulzor del paraíso mismo, ya en este mundo, y vivir una bella y placentera vida, debe acostumbrarse a coger este regalo, es decir, a practicar una hora de aislamiento cada día, tal cual como vamos a aprender en este estudio. Porque aquí vamos a empezar a aprender cómo es que debemos practicar esa hora, cómo es que tenemos que hacer ese acercamiento para lograr eso que es bajar el cielo a la tierra. La plegaria es la redención personal de cada uno de nosotros, la redención personal tuya, la redención personal mía. Eso es la plegaria y eso es lo que vamos a aprender. La plegaria busca responder a varias preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Tú sabes cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida? Uno podría decir, los honores son la meta personal, o sea, ser una persona honorable y que todos me admiren, o de pronto la oratoria y la capacidad de hablar así como lo estoy haciendo yo en público y entonces esa capacidad de hablarle a multitudes, ¿será que ese arte de hablar es el objetivo de la vida? Y si nos vamos hacia el otro extremo, porque aquí estamos hablando de un extremo, digamos, loable, si nos vamos hacia otro extremo, ¿será que el objetivo de la vida es el asesinato? ¿O el objetivo de la vida será la lujuria o el adulterio? ¿O inclusive será el objetivo de la vida el dinero? Pues este último te podría decir que es el peor de los errores si lo consideramos como el objetivo de la vida. Y cuando queremos responder a esta pregunta de cuál es el objetivo de la vida, los sabios dan una respuesta contundente, y es que la plegaria, la oración es la meta y es el objetivo de la vida. Y ahí es donde vamos a empezar a adentrarnos, porque uno diría, pero ¿cómo así que esa es la meta? ¿Cómo así que ese es el objetivo? Pero no entiendo.
Pues claro, yo tampoco lo entiendo porque es parte de lo que quiero empezar a comprender a partir de este estudio. Porque pues, claro, ¿cómo voy a poder entender que la plegaria o la oración es el objetivo de la vida si no sé qué es la plegaria y la oración en el sentido completo de lo que eso significa? He tenido un concepto realmente simple, muy superficial, y he practicado la oración en familia, y he practicado la oración en la iglesia, y he practicado la oración en un grupo, pero ¿y qué de esta plegaria personal en aislamiento? Esta es la verdadera plegaria y esta es en donde vamos a trabajar, sin desestimar las otras, porque lo otro también es igualmente importante. Sin embargo, aquí vamos a profundizar sobre el aislamiento, la plegaria personal del aislamiento, la que trae resultados realmente sorprendentes. Entonces, se habla de que esta plegaria en la que vamos a entrar en este estudio es la que corrige, la que nos corrige y la que corrige nuestra alma y la que corrige nuestro ser. Es la que nos purifica, es la que nos hace retornar de la estupidez, de nuestro error constante, de las confusiones que hoy en día tenemos, ¿sí? Porque hoy en día nos equivocamos todo el tiempo. Hoy en día pensamos que esta realidad es la verdad. Hoy pensamos que ver las noticias, que entrar en esos debates religiosos, en esos debates políticos, es la verdad, ¿sí? Pero no, esa no es la verdad y estamos equivocados y justamente la plegaria y la oración es la que nos rescata del extravío completo de la verdad, porque estamos extraviados. Y esa plegaria nos va a empezar a enrutar en la dirección correcta. Más o menos podríamos dividir toda la existencia en tres partes y cada parte ha tenido un fundamento. En este momento estamos en el año 5778, pues dicen los sabios, después de la creación. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero más o menos hablamos de que está dividido en tres partes. Como en 6 días fue creado, el 6 es un tema clave para entrar en el año 7000, que es el año de la redención. Entonces son 6000 antes, como en 6 días hizo Dios el mundo y toda la creación, y el séptimo descansó. Entonces más o menos esto es lo mismo. Pero entonces se divide en tres partes. Los primeros 2000 años fueron, el fundamento fue construir cualidades morales, cualidades de la persona. Los segundos 2000 años fue el estudio de la palabra, el estudio de la Torá, el estudio de las leyes divinas. Y se dice que los últimos 2000 años, que es justamente en los años en los que nos encontramos, pues se fundamentan en la plegaria, en la oración. Y ahí es donde empezamos a darle como importancia a este tema, porque estudiando la palabra Mesías, que fue con los últimos temas que terminamos el estudio, el Mesías, y todos hablamos de la venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías, que es Jesús, o de lo para otros es la primera venida del Mesías, pero quiere decir que el Mesías es el Salvador, ¿cierto? Y cuando empezamos a estudiar la palabra Mesías, que es Mashiach en hebreo, encontramos que se refiere a la plegaria. ¿Por qué? Porque se escribe igual que Mashiach, que Mashiach en palabra significa, o hablar, significa, la palabra se escribe Mashiach, y Mashiach y Mashiach. Mashiach significa Mesías, Mashiach significa hablar, conversar. Y de verdad es esa la principal misión del Mesías, enseñarle a la gente a hablar con el Creador para retornar a Él sinceramente. Entonces, fíjense cómo se integran estas dos cosas. Cuando venga el Mesías, que es lo que todos estamos esperando, la segunda venida o la primera, estamos esperando una redención completa. Y la principal causa o la principal consecuencia o el principal beneficio que vamos a tener en esa redención es justamente aprender a hablar con el creador de todo el universo y de esta forma retornar a él. La finalidad no es depender de los santos y de orar por ellos o los pastores, etcétera, etcétera, y yo quedarme quieto y pensar que la redención está en esas personas que tienen unos niveles espirituales y que pueden dedicar tiempo al estudio y que son, mejor dicho, supremamente sabios. La finalidad no es depender de ellos. Por eso tú no puedes solamente dedicarte a ir unos días a una iglesia y ya, y me
me olvido del resto. No, no podemos quedarnos quietos, porque la finalidad es que cada uno de nosotros conozca al Eterno, que tú conozcas al Eterno. Esa es la finalidad importante, que yo conozca al Eterno, al Creador del universo. Y más que lo conozcamos, es que yo pueda conectar con Él por mí mismo y que tú puedas conectar con el Creador por ti mismo. Esa es la verdadera finalidad. Por eso se dice que la redención es la plegaria, o sea, la redención es la oración. Eso es como lo mismo. Entonces, lo que vamos a empezar a entrar aquí con este estudio es a que tú empieces a conocer ese verdadero poder que tú tienes. Un poder que transforma realidades. Un poder que te permite a ti realmente entrar en... Es como un indicador. Yo soy ingeniero químico y yo hago software y en mi software hay indicadores. Y los indicadores uno busca que los indicadores vayan en un nivel de cumplimiento. Y si yo digo, por ejemplo, mi meta de venta es X, yo tengo que llegar al 100% de cumplimiento de la meta de ventas. Entonces uno dice, ¿se está acercando al cumplimiento o estoy lejos del cumplimiento? Es decir, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Y ese indicador me dice, ¿estoy haciendo bien la tarea o no estoy haciendo bien la tarea? Ejemplo, si estoy mirando el indicador de ventas, si el indicador está llegando al 100% y lo pasa, yo digo, esta persona es una excelente vendedora, qué buen vendedor y está poniendo en práctica las claves de las ventas. Si está mal, estoy diciendo, este man es mal vendedor y tengo que cambiarlo porque no me está cumpliendo con el indicador de ventas. Ahora, la plegaria y la oración es el indicador principal de la fe que tú tienes. Si tu oración está muy bien y está llegando a los niveles de los que aquí vamos a estudiar, pues te cuento que es el indicador de que tu fe realmente es grandísima. Pero si tu plegaria o tu oración está mal, casi no la haces o lo haces por ahí y te das cuenta, pues el indicador de tu fe es bajo, es decir, que tu fe es baja. El que cree, es tan sencillo como decir, el que cree en el Creador, pues le habla al Creador. El que no le cree no le habla al Creador. Entonces, ¿cómo puede uno decir que cree en el Creador si no habla con Él? ¿Cómo podrías tú decir eso? ¿Cómo podrías decir que de 24 horas del día tú le dedicas un momentico en la mañana cuando te despiertas a dar unas oraciones y mejor dicho eso si tienes tiempo y al final en la noche cuando ya te vas a acostar que te quedas dormido orando de algo? O sea que ¿cómo está el indicador de tu fe? ¿Cómo podrías tú decir que tú crees en el Creador si ese es el indicador de tu plegaria? A mí me confrontó realmente esa pregunta, porque pues yo digo, uy, no, me faltas, pero tremenda brecha la que tengo que cerrar. Si crees, hablas. Si no hablas, no crees. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué tanto crees? Entonces, ¿qué tanto hablas? ¿Qué tanto hablas con Él? Porque ahí hay una clara indicación de qué está pasando en tu vida. ¿Cuáles son los resultados que tú estás teniendo? Porque si no son acordes a lo que tú esperas, pues aquí estamos mirando qué tanto estás hablando con Él. Porque si estás hablando poquito, pues quiere decir que crees poquito. Y al creer poquito, pues realmente los resultados son poquitos. La relación con el Creador es tener una charla simple, ¿sí? Una charla con Él, hablándole con nuestras propias palabras, todo el tiempo. Quien deja de hablar con el Eterno, quien deja de hablar con Él, ¿saben a qué se parece? Se parece a un niño que no tiene papá. Imagínense, cuando nosotros no hablamos y dejamos de hablar con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro amado, es como, no, como un hijo o un niño huérfano que no tiene papá. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero así es que está ocurriendo. El que no tiene fe, pues su vida no es vida en absoluto. No es vida en absoluto. Miren, cuando uno tiene una relación, uno la basa en la confianza, ¿cierto? Entonces uno tiene que confiar en ese amigo, o tengo que confiar en mi esposa, o tengo que confiar en mi esposo, o tengo una relación con mi hijo, confío en mi hijo, mis hijos confían en mi papá. Es decir, que la confianza es clave. Y parte de la relación con Dios, pues también se fundamenta en la confianza. Y los sabios definen
7 condiciones para que alguien confíe en alguien. O sea, para que tú confíes en alguien, se deben dar 7 condiciones. La primera condición es que se compadezca de ti. Si la persona se compadece de ti, tú ya empiezas a confiar. La segunda condición es que no ignore tus necesidades. Que no ignore tus necesidades, porque pues entonces. La tercera condición es que sea fuerte, que sea invencible, que cumpla con tu pedido. Es decir, que tú le pides algo y tú sabes que la persona lo va a hacer. ¿Cierto? Que te dice a tal hora y te cumple. ¿Cierto? Ese es el tercer punto. El cuarto punto es que sepa exactamente lo que necesitas. Sí, o sea, yo no tengo por qué estarle explicando una y otra vez y no, pues entonces no confío ya en usted porque yo lo que le estoy pidiendo es lo que no, eso no es, no me ha entendido. No, el cuarto punto es que sepa exactamente lo que necesitas. El quinto punto es que te cuide permanentemente y sin descanso. Él está pendiente de ti a toda hora. El sexto punto es que todo lo que te suceda a ti dependa solo de él. Uy, aquí ya nos estamos pasando un concepto duro, ¿cierto? O sea, uy, yo estoy confiando realmente en mi esposa o en mi esposo. Y el séptimo punto es que su bondad y dadivosidad sean infinitas. Entonces, fíjense, se tienen que dar estas 7 condiciones. Nosotros decimos confiar en las personas, pero realmente las personas podrían cumplir con estas 7 condiciones. ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? Ahora, el único que puede cumplir con el 100% de estas 7 condiciones, ¿quién es? El Eterno, bendito sea su nombre. Es Dios el único que cumple con estas 7 condiciones. Entonces, es en Dios en el único en el que podemos depositar nuestra confianza. Y esto es clave tenerlo claro para entrar a entender esto de la plegaria. Porque se trata de hablar, ¿cierto? Y cuando se está tratando de hablar, pues se trata de que yo le hablo a alguien que me oye, ¿cierto? Es decir, que se trata de que yo hablo y se trata de que alguien que escucha. ¿Quién es ese que escucha? El Padre. El Salmo 94:9 dice, ¿acaso quien implanta el oído no oirá? Claro que sí. La persona creyente así como tú, tiene que demostrar su fe en que hay alguien que lo escucha todo el tiempo. Y ahí es donde empieza a tener sentido el que tú le hables. Porque tú tienes que estar completamente seguro de que todo, absolutamente todo el tiempo, alguien te escucha. Ya sabes quién es ese alguien, ¿cierto? Una persona a la que le falta este tipo de conexión con el Creador no tiene lo esencial. Y miren, esto es crítico porque al no tener lo esencial, que es saber que Él está ahí escuchándole, pues no importa cuán religiosa sea esta persona. No importa cuánto estudie la palabra, no importa cuánto vaya a la iglesia, le falta lo más importante. Lo más importante. Y es la palabra, nuestra principal conexión con el Creador. Hablarle sabiendo que Él me escucha. Entonces, mis palabras se vuelven ese conductor, ese como ese enlace, son las palabras. Lo que aquí estamos haciendo, estamos en una conexión total porque Él está ahí. Al hacer las palabras nuestra principal conexión con el Creador, porque yo estoy hablando y están saliendo palabras audibles, quiere decir que alguien está escuchando, que es el Eterno, están subiendo las palabras, o están conectando con ese oído eterno y del Creador. Entonces, ¿qué pasa? La plegaria o la oración se convierte entonces en una puerta, como en esa entrada que me permite acceder al Creador mismo. Más o menos vamos entendiendo a dónde estamos llegando con este tema de la plegaria. No existe realmente un texto fijo. O sea, no existe como que una definición de primero esta palabra con segundo esta palabra, eso no existe. Ni existe un lugar determinado,
ni existe una hora específica, ni una medida particular de que tiene que ser tanto tiempo, menos tiempo, o a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde. No, nada de eso existe, nada de eso es fijo. Se trata de algo individual y es parte de lo que vamos a aprender porque este estudio tiene una particularidad y es que no nos va a encasillar a todos en una cosa y en un concepto y no nos va a adoctrinar, no, al contrario, este estudio tiene algo hermoso que a mí realmente le vi demasiado valor y es que te va a permitir a ti encontrar lo propio tuyo, lo que define tu relación con Dios y te va a permitir identificar eso que es único y que está en ti y que nadie más lo tiene, para empezar a tener y construir esa relación con Él. Las palabras expresadas en ese momento de oración son impresionantes, pero acuérdense, y voy otra vez a enfocarme, que aquí estamos hablando de un tipo de oración particular o de un tipo de plegaria particular, y es la que se expresa en el aislamiento. Kibodedut es aislamiento. Y las palabras expresadas en aislamiento o en el lugar secreto tienen la fuerza de despertar el corazón de la persona y apegarlo al Creador, es decir, fusionarlo con Él. Rabbi Nachman dice, pónganle cuidado a esta reflexión tan hermosa, dice, la palabra misma tiene un poder tan grande que hasta puede afectar las cosas que nos rodean. Hasta el punto, mucha atención, hasta el punto que una persona puede susurrarle a una pistola que no dispara y esa pistola no va a disparar. Por eso dicen, cuidado con tus palabras. Qué poder de las palabras. Por tal motivo, es con la plegaria en aislamiento que nosotros vamos a lograr vencer una guerra que tenemos todo el tiempo y es la guerra contra mi mala inclinación, contra esa parte maluquita que tengo. Esa es la guerra más difícil. Hay una frase que dice, la guerra más dura, la guerra más difícil es contra mí mismo, pero la victoria más bella es vencerme a mí mismo. Y vencerme a mí mismo lo logro en la plegaria personal, pero en el aislamiento. Entonces, cuando yo hago plegaria en aislamiento, eso casi que se vuelve como lo único que es de acuerdo a tu alma, como te decía ahorita. La plegaria en aislamiento, a diferencia de todas las otras cosas y más de las relaciones con Dios, que ya sabemos que todos tenemos que ir a una iglesia, que todos tenemos que estudiar la palabra de Dios, que todos tenemos que, no sé, orar juntos, confesarnos los unos a los otros, digamos que hay unos parámetros estándares, pues te cuento que la plegaria en aislamiento es lo único que es de acuerdo con mi alma, de acuerdo con tu alma. Es como la huella dactilar, es única, es especial para cada persona, especial para cada persona y se adecua en forma individual. Imagínense, todo este proceso se va a adecuar de forma individual para ti, Carlos, para ti, Sergio, para ti, Kate, para ti, Pipe, para cada uno de nosotros se va a adecuar de forma individual, porque es lo que nos va a permitir a cada uno de nosotros encontrar nuestra misión en este mundo, una misión que es de cada uno. Entonces, fíjense en lo que estamos entrando aquí en este estudio tan hermoso. Una plegaria, entonces, sin la intención adecuada, es como un cuerpo sin alma. ¿Sí? Es como un cuerpo sin alma. Es como si tú estuvieras muerto. Eso es una plegaria sin la intención adecuada del corazón. Miren, se asemeja a una persona que te dice con sus palabras que te ama, que es lo más importante, que no hay nadie como tú, y sus palabras son vacías, pues no siente realmente lo que dice y no expresa el más mínimo sentimiento y tú lo sientes. Así igualito es una plegaria sin intención. Por eso no tiene resultado nuestra plegaria y nuestra oración. Miren, si la plegaria personal
Sin la plegaria personal, el hombre, sin la plegaria, sin la oración personal en aislamiento, el hombre realmente no puede conectarse con el Eterno, no puede conectarse con Dios. Y no importa lo que haga, no importa que tanto estudies la palabra, que tanto leas la Biblia, no importa que tanto vayas a la iglesia, a misa, a la oración, al culto, a lo que le llamen, no importa, le hace falta lo más importante. Y es lo que aquí estamos aprendiendo, la plegaria personal en aislamiento, que es hacia donde va todo este estudio. Sin la plegaria es imposible encontrar tu fe auténtica. La fe auténtica, la emuná, esa fe que dice que así el Creador quiere, que todo es para bien y que siempre hay un mensaje detrás de todo lo que está pasando. Sin la plegaria es imposible llegar a eso. Cada persona, como lo hemos venido descubriendo, tiene su propio camino personal. Su propio camino. Tú tienes tu propio camino personal. Deja de mirar al otro. Deja de mirar a tu amigo. Deja de mirar al exitoso en X parte. Deja de mirar eso. Enfócate en tu propio camino personal. Porque cada persona tiene su propio camino personal para andar por este mundo. A cada uno Dios no lo trazó. Y ese camino es único y fue hecho especialmente para ti. Así como hay un camino único que fue hecho especialmente para mí. Todo este camino se hizo de acuerdo a algo, y es a la raíz de tu alma, ¿sí? Y de acuerdo con las correcciones que tiene que hacer esa alma en este mundo. Tu alma tiene que hacer unas correcciones y tiene que adquirir un perfeccionamiento en este mundo, y ese camino que Dios te lo trazó especialmente para eso que tú tienes que hacer. Entonces, a pesar de que hay reglas generales, ¿sí?, que no las estoy quitando ni estoy diciendo que carezcan de importancia, porque tienen igual que cumplirse, los preceptos tenemos que cumplirlos, todos los mandamientos, o sea, todo eso funciona, pero a pesar de que hay reglas generales para todos que debemos cumplir, existe una manera personal para el cumplimiento de también todas esas reglas personales. Hay una manera personal, hay una manera personal. Por eso, cada persona debe encontrar el camino especial que le pertenece. Tú tienes que esforzarte en encontrar ese camino especial que te pertenece a ti, pero esforzarte. Y existe una manera personal para cumplir con ese camino. Y esto es la plegaria, porque es imposible lograr encontrar este camino sin la plegaria personal en aislamiento. Cuando yo descubro esto y cuando yo entiendo que sin este proceso de plegaria personal no puedo encontrar mi camino personal, digo, wow, te falta mucho. Todo lo que has estudiado no va a tener el impacto que tú quieres que logre. Y por eso doy gracias a Dios por este estudio, porque vamos a empezar a descubrir esos componentes de la plegaria personal, porque yo necesito encontrar mi camino, ese camino especial, ese camino que me diseñó Dios, ese propósito, lo mismo que tú tienes que hacer exactamente lo mismo, y lo vamos a empezar a lograr a partir de este estudio, poniendo en práctica la plegaria personal en aislamiento. Y la plegaria de un día nunca se parece a la plegaria de otro día. La plegaria de un día es única, es eterna, nunca ha existido y nunca volverá a existir. Por eso todos los días tenemos que hacer esta plegaria. En la verdadera plegaria personal, en la plegaria que estamos hablando, en la oración personal de aislamiento, hay un componente clave aquí para que la diferenciemos de las otras. Y es que está prohibido que otra persona te oiga lo que tú estás ahí hablando con el Creador. Está prohibido. Si quieres gritar haciendo esa plegaria personal, debes estar completamente seguro que nadie te escuche los gritos. Que nadie te escuche los gritos. Yo también decía, wow, o sea que yo no he hecho casi esta oración personal porque siempre oro con mi esposa o con... Claro, tengo que seguir orando con mi esposa, claro, tengo que seguir orando con mi familia, claro, tengo que seguir orando con mi congregación, pero tengo que lograr empezar a hacer la plegaria personal en aislamiento. Miren, si hay la posibilidad de que alguien te escuche cuando tú estás haciendo la plegaria, pues entonces debes hablar en voz baja, porque siempre tiene que ser hablando que tú te escuches.
Cuando nadie te escucha, ¿sí? Y tienes que gritar, tienes que hacerlo en silencio, o sea, desde lo más adentro del corazón. Podemos realizar un grito del corazón, ¿sí? Un grito silencioso que le hacemos a Dios sin que nadie se dé cuenta. Nosotros podemos llegar a eso cuando la plegaria personal la tenemos totalmente permeada en nuestra alma y se vuelve algo interno que vamos a practicar y a lo que estoy seguro vamos a llegar. Pero ninguna persona, óyelo bien porque para mí también esto es nuevo y yo lo estoy aprendiendo, ninguna persona debe ser testigo de lo que uno habla con el Creador. Si hay posibilidad de que alguien te escuche, ya no se llama Hitbodedut, o sea, ya no se llama plegaria personal, ya estamos hablando de otro tipo de oración, que es la oración grupal, que es donde dos o más personas se ponen de acuerdo. Ese es otro tipo de plegaria y esa no es la de este estudio. Aquí estamos enfocándonos en el estudio de la oración de la plegaria personal. Aquí no estamos diciendo tampoco que esa otra oración no sea correcta. No, 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 no. Esa oración es correcta y funciona, pero funciona con otro objetivo. Aquí estamos tratando de enfocar el estudio en algo puntual, y es la plegaria personal. Y en esta plegaria personal en la que estamos enfocando este objetivo de estudio, tenemos que estar seguros que nadie nos escuche. Porque si alguien nos escucha, si alguien, o sea, si existe la posibilidad de que alguien escuche esa plegaria, lo que tú estás hablando con el Creador, pues te sales un poco del objeto de estudio que aquí estamos tratando de hablar. Entonces, cuando se hable, cuando se abre, cuando se hace la plegaria personal, cuando se hace la oración personal, se tiene derecho a otro regalo maravilloso. Y aquí es algo hermosísimo, porque cuando empezamos a dominar esto de la plegaria personal, pues llegamos a otro regalo que es otro nivel aún mejor. Y es el nivel en el cual nosotros nos acostumbramos a hablar con el Creador sobre todo, el 100% de las cosas. Se logra lo que se llama vivir con el Eterno, vivir con Dios. Mejor dicho, se llama lo que Jesús decía, ser uno con Dios. ¿Sí? O sea, yo estoy en mi Padre está en mí, el que quiera ver al Padre, que me mire, el que me mire a mí, vea al Padre. Eso es lo que podemos lograr. Y ahí estamos a lo que vamos a llegar. Porque, miren, tenemos que ser tan sensibles con esto que hay 5 palabras que incluyen la verdad sobre este mundo. Y las 5 palabras son: sin plegaria o sin oración es sin Dios. Sin plegaria es sin Dios. ¿Por qué? Porque Él es la plegaria. Él es la plegaria. No sé si está impregnando tu alma esto que acabamos de decir, pero estos son unas palabras que tienen demasiado poder. Él es la plegaria. Él es la oración. Es vivir algo que va en contra de lo que hemos vivido hasta ahora. El falso concepto. Tenemos un falso concepto. Acuérdense que en Deuteronomio 8:17 nos hablan de ese falso concepto, Deuteronomio 8:17. Y el falso concepto es: con mi propia fuerza y con el poder de mi mano es que logro las cosas en este mundo, es que me muevo, es que hago todo. Ese es el falso concepto. Y nosotros tenemos que saber que cada uno de nuestros movimientos debería ir acompañado de una oración. Cada uno de nuestros movimientos. Solo tenemos que abrir la boca y hablar. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hablarle al Creador en nuestro propio lenguaje, antes de dar cada paso, antes de cualquier acción, cualquiera. Voy a tomar esta agüita. Hablé. Hablé. Haz todo junto con una plegaria, con una oración. A este nivel es al que vamos a llegar. El Creador es el único que decide lo que ocurre en el mundo y a eso es lo que tenemos que estar convencidos. El Creador controla cada moneda en este mundo, cada dólar, cada peso lo controla el Creador.
Es más, no solamente lo controla, sino que Él es el único que decide en manos de quién debe estar cada moneda. El único. Y a esto es a lo que vamos a llegar al dominar la oración y la plegaria en aislamiento, a lograr que esas monedas me las pongan en mis manos, a lograr que esa salud se haga automáticamente. A eso es a lo que vamos a llegar. Debemos confiar en Él y reconocer la soberanía para dirigir el mundo. Pero nosotros tenemos que tener estos conceptos realmente permeados para que nuestra oración tenga impacto, para que trabajar en ese mundo espiritual realmente transforme nuestra vida. El rey David decía, el Eterno es tu sombra a tu diestra. Cuando tú caminas siempre va la sombra al lado, siempre va pegada de ti. No hay posibilidad de que te quites la sombra. Siempre está la sombra, siempre está la sombra. Pues el rey David decía, el Eterno es tu sombra a tu diestra. Cuando la persona se acostumbra a orarle siempre al Eterno, al Creador, a Dios, logra conseguir la mayor perfección posible. Pero la mayor perfección posible. Rabbi Nathan dice, siempre que haya una carencia, ojo con esta frase, siempre que haya una carencia en tu vida, o no se ha orado por ella, o sea, o no has orado por esa carencia, o no has orado lo suficiente, has orado muy poquito. ¿Cómo están las carencias en tu vida? ¿De qué careces? ¿Tienes carencia económica? ¿Tienes carencia de relaciones afectivas? ¿Tienes carencia de salud? ¿Tienes carencia de alegría? ¿Tienes carencia, no sé, de qué tienes carencia? Porque siempre, siempre que haya una carencia, o no has orado por esa carencia, o has orado muy poco por esa carencia. Entonces, fíjate que con este estudio, lo que aquí estamos aprendiendo, vamos a quitar muchísimas carencias. Quien no hace la oración o la plegaria, ojo con esta parte, porque a mí me pasa y a mí me confronta esta parte, porque dicen que quien no hace la oración o la plegaria en aislamiento, una hora diaria, ojo, es una hora diaria lo que estamos hablando. Quien no hace esta oración una hora diaria, argumentando que no tiene tiempo, sí, no, es que no tengo tiempo, ¿a qué hora yo voy a sacar una hora para orar una hora con Dios? No, si es que a mí yo no tengo tiempo. Yo me confrontaba a esto porque yo soy una de las personas que se mantiene, pero con el tiempo limitado, full. Pero miren la comparación que a mí me cogió, pum, pum, pum. Quien no hace oración una hora diaria, quien no le dedica tiempo a la plegaria porque dice, argumenta, no es que no tengo tiempo para hacerlo, pues se parece a un hijo de un millonario, a un rico, a un hijo de un multimillonario, a un hijo de un multimillonario que anda vestido con harapos, que está hambriento, que está herido, que está por ahí desechable y él, mejor dicho, sufre y no sabe qué hacer. Y cuando le preguntan a él, porque pues las demás personas lo ven y le dicen, venga, pero ¿usted por qué anda así, hermano? ¿Por qué anda así tan harapiento? ¿Por qué tan enfermo? ¿Por qué tan hambriento, aguantando hambre y por ahí todo? Ni siquiera tiene para una medicina. ¿Usted por qué no le pide ayuda a su papá, que es un millonario? Va, pídele ayuda. El tonto responde, no, no tengo tiempo para esas cosas de ir a pedirle ayuda a mi papá. A eso se parece el hombre que dice, no tengo tiempo para dedicarle una hora de oración. Imagínense la comparación, tremenda, ¿no? La persona que entendió el secreto de la plegaria, de la oración personal, el aislamiento, ora por absolutamente todo lo que le falta, tanto en lo material como en lo espiritual. Porque es que acuérdense, la carencia no solamente está en el plano material, está en el plano espiritual. Ahora, la oración por lo espiritual debe ser lo principal para nosotros. La oración por lo espiritual. Lo demás llegará cuando lo espiritual se solucione. Entonces nosotros sí debemos orar por la carencia material, pero más por la espiritual, porque ese me genera un efecto en lo material. Debemos aumentar la oración y la plegaria hasta llegar a la meta.
hasta llegar a esa meta que tú tienes. Quiero la casa y tienes que orar por esa casa. ¿Quieres sanarte? Pero ora y auméntala. Tienes que tratar a todas las privaciones completándolas. Y en este es el enfoque de la oración en el que nos vamos a meter en la plegaria en la que nos estamos metiendo aquí. Es importante que de manera fija la persona dedique parte de la plegaria y de la oración a un punto. Y esto es para que lo escribas porque cada vez que entres en esa oración y es en ese momento de aislamiento, un punto obligado que es demasiado importante, que tienes que hablarlo, es orar por emuná, es orar por fe, orar por la fe auténtica. Es decir, que parte de tu oración tienes que decir, Padre Santo, dame fe, ayúdame a crecer en fe. Por favor, Señor, dame fe, dame la posibilidad de ver de que todo depende de ti, dame la posibilidad de ver de que todo está controlado por ti, de que nada se mueve si tú no lo permites. O sea, ese tiene que ser un punto supremamente clave. Ahora, pero no nos equivoquemos, ¿no? No nos equivoquemos que lo que estamos diciendo es que podemos descuidar el estudio de la palabra de Dios, de que podemos descuidar la congregación, de que podemos descuidar las otras oraciones que tenemos que hacer con la congregación, con los amigos, en las comidas. No, no, no. No nos equivoquemos con eso. ¿Sí? Aquí estamos diciendo es que la plegaria personal en aislamiento es algo muy importante. Nosotros no estamos diciendo lo otro de ninguna manera. El estudio de la palabra es supremamente importante. Es más, cuando empezamos a estudiar esto de la plegaria y la oración, el estudio de la palabra y la plegaria y la oración están íntimamente ligadas, con un fuerte lazo casi indivisible, pues la una refuerza a la otra, las dos se refuerzan mutuamente y la una se ilumina con la otra y viceversa. El estudio de la palabra, el estudio de lo que estamos haciendo de aquí y la oración en el aislamiento. De esto resulta que una oración sin la palabra de Dios es muy débil. Una oración sin que tú estudies la palabra es muy débil, carece de contenido, carece de poder. O sea, que toca estudiar. Lo que tú estás haciendo aquí es importante por eso, porque lo estás estudiando, porque te estás esforzando en este sentido. Lo primero que debemos hacer es cumplir con lo estudiado. ¿Sí o no? Pero para cumplir con lo estudiado, para lograr cumplir con lo estudiado, lo primero, antes de cumplir con lo estudiado, lo que debemos hacer es orar para cumplir con lo estudiado. Fíjense cómo estas dos cosas tienen total sentido. ¿Para qué el hombre estudia la palabra si no es para conectarse con el Creador, cierto? ¿Para qué? ¿Para qué no la pasamos estudiando? Si no es para conectar con Dios. Entonces, la perfección del estudio de la palabra, de cuando tú vas a la iglesia a aprender de lo que te dice el pastor, o lo que te dice el rabino, o lo que te dice el que te diga el cura, cuando tú vas allá, la perfección del estudio se logra cuando tú conviertes lo estudiado en oración, en plegaria. Fíjate cómo están ligados. Sin la plegaria, sin la oración, la luz de la palabra, de lo que has aprendido, no ilumina tu alma, ni influye sobre ti. ¿Sí? Se dice lo siguiente: el ignorante no teme al pecado y el inculto no puede ser piadoso. Entonces, por eso las dos van ligadas. Por eso tienes que estudiar y es lo que estamos haciendo aquí. Por eso tenemos que leer la palabra, por eso tenemos que ir al culto, por eso tenemos que ir a la oración, por eso tenemos que ir a todas esas cosas para aprender a aprender y que de esta forma la oración tenga poder. Acuérdense que Deuteronomio 4:39 dice: sabe hoy y llévalo en tu corazón. O sea, aprende hoy, pero llévalo en tu corazón. Y eso se logra integrando estudio con oración. Y si estudiamos y no llevamos a la práctica, pues no hicimos absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, si la persona profundiza en el estudio de la palabra y estudia y estudia y estudia y no hace oración, pues también es otro extremo malísimo. No estás combinando las dos cosas.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona solamente estudia y aprende y es el erudito y sabe todos los salmos y todos los versículos y no ora y no hace plegaria en aislamiento? Pues a esta persona le va a ocurrir algo horrible. Se va a inflar y se va a sentir orgulloso de que es que yo sé mucho. Y en ese momento, su estudio no solo que no le ayuda a mejorar, sino que lo daña. Por eso dice que la palabra es muerte. Y es muerte cuando yo la desvinculo de la oración. Si yo estoy solamente estudiando y no estoy haciendo plegaria, pues se va a volver un veneno. Si no tiene el mérito la persona que se logra en la plegaria, la palabra de Dios, cuando tú la estudias y aprendes tanto, se transforma en un veneno mortal. Si se ora mucho, se tiene el mérito y la palabra en ese momento se transforma en un elixir de vida. Entonces, fíjense cómo van integradas estas dos cosas y es parte de lo que estamos aquí aprendiendo. Uno escucha que dicen que no hay que pedir y que solo es agradecer cuando uno ora. No, pero es que no hay que pedir, solamente agradece. Y resulta que cuando se actúa así, que uno solamente agradece y no pide, pues hay una cosa crítica, mucha atención porque este es un concepto que últimamente yo lo he escuchado mucho en las enseñanzas. Es que tú no debes pedir, tú debes es agradecer solamente. ¿Para qué pides? Si tú ya lo tienes todo, solo agradece. Pero ojo, ojo, porque cuando se actúa de esta forma, se le está impidiendo al creador el gran placer que Él tiene cuando nos da a nosotros. Porque, o sea, Dios siente placer cuando nos da cosas. Entonces, si tú no pides, es crítico porque le estás quitando. Dice el dicho, más de lo que el ternero quiere mamar a la vaca quiere alimentarlo. O sea, la vaca tiene mucho más deseo de alimentar al ternero. Y eso es lo que pasa con el Eterno. Él creó todo el universo, toda la creación para ti. Toda la creación la creó para ti. Y creó el universo, ¿para qué? Para poderte brindar lo mejor de su creación a ti. Y mucho más que la abundancia que tú te imaginas y que tú deseas. Es muchísimo más de eso. Si le estás pidiendo $1.000.000, él está pensando en darte 100 millones. Porque él piensa muchísimo más que eso. Si estás pensando en un Renault 4, está pensando en un BMW. Si tú estás pensando en un BM, él está pensando en un Lamborghini. Es así las dimensiones. ¿Cuándo es que se revela el reino de Dios? Dime cuándo es que se revela de Dios. Pues cuándo más, si no es cuando el mismo Dios, o sea, el mismo Rey, te otorga a ti la abundancia y le otorga la abundancia a todo su pueblo. Ahí se está revelando el verdadero reino de Dios. ¿Y cómo se trae la abundancia? Pues con la plegaria, con la oración, pidiendo. Acuérdense lo que Jesús decía, pide para que tu alegría sea completa. Pide para que tu alegría se completa. Cuanto más se ora, es como hacer más recipientes para que el creador pueda depositar en ese recipiente la abundancia. Acuérdense del jardín de la riqueza. Entonces, horas y horas fabrica recipientes. ¿Mm? Así creas todos los recipientes donde puedes recibir la abundancia. Y para que te dé este resultado, debemos ser purificados. Porque todo esto es parte de una ecuación perfecta que hizo el Eterno. Es una ecuación perfecta y funciona perfectamente. Entonces piensa en lo que tú quieres. Piensa en el negocio que quieres, piensa en que quieres congregarte o piensa que quieres aprender, que tener conocimiento o piensa que quieres una pareja. Piensa en algo. ¿Sí? Tú necesitas recibir eso y tú tienes que empezar a orar entonces por eso. Pero fíjate que falta una variable en la ecuación. Y es que para que este resultado se obtenga, para que tu plegaria tenga sentido, debemos pasar por un proceso previo que se llama purificación. Purificación. ¿Quién es el único que te puede purificar? Pues el Creador. Y el Eterno lo hace durante tu oración en aislamiento. Es en ese momento durante el cual el Eterno te va a purificar a ti.
porque es ahí, en ese momento de aislamiento, donde nosotros podemos hacer el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento sobre esa transgresión que está bloqueando la abundancia o bloqueando que tú recibas eso que el Creador quiere darte. Cuando tú haces ese verdadero arrepentimiento y construyes los recipientes para recibir la abundancia o lo que tú quieres, pues mira, es magia. Y aquí estamos hablando la superficie. Imagínate lo que van a pasar en los siguientes estudios y en las siguientes semanas que vamos a seguir profundizando sobre este tema. Vamos a entender cómo lograr que esto verdaderamente pase. Nosotros tenemos que lograr adquirir ese temor de Dios y temerle a Él verdaderamente. Hay una frase que dice muy hermosa: el que tiene miedo del uno, no tiene miedo de ninguno, para que te la aprendas. El que le tiene miedo al uno, no le tiene miedo a ninguno. La plegaria, la oración en aislamiento, es la condición previa para una vida auténtica, una vida de auténtica espiritualidad. Sin la plegaria no hay eso, y por eso yo decía, Dios mío, a mí me faltaba algo, y aquí lo estoy entendiendo, ¿qué es eso que me faltaba? Y para ir cerrando, porque es que realmente se van a quedar muchas cosas por fuera de este primer curso, pero yo creo que hemos condensado partes importantes. No quiero cerrar sin hablar de algo clave que es importante que todos sepamos. Y tenemos que saber que la mala inclinación que hay en ti, que hay en mí, también sabe del gran poder que hay detrás de la plegaria y de la oración personal en aislamiento. La mala inclinación sabe. Y por eso esa es tu mayor guerra. Y esa es la guerra que vamos a empezar aquí a enfrentar y es la estrategia que vamos a armar porque tenemos que vencer a la mala inclinación. Porque la mala inclinación es la que nos ha impedido todo este tiempo. Y yo lo tengo clarísimo, porque yo no he podido sacar una hora diaria todos los días de plegaria personal. Yo no he podido hacerlo en aislamiento. Y claro, pues es que la mala inclinación me está dominando. Y yo tengo que vencerla y aquí hacemos un pacto y lo vamos a vencer, lo vamos a lograr entre todos. Porque, miren, la mala inclinación, y no solamente hablando la mala inclinación que me hace que no ore, sino la mala inclinación que me hace, por ejemplo, desviar mis ojos hacia donde no quiero, o la mala inclinación que me hace decir una mentira, o la mala inclinación que me hace irme hacia vicios. Bueno, hablemos específicamente de la mala inclinación. La mala inclinación es como una persona que hace así. Es una persona que hace así y se va corriendo, corriendo por medio de toda una multitud de personas con la mano cerrada así y cogiéndola así. Como si estuviera escondiendo una piedra preciosa, como si tuviera diamantes allá adentro, y ahorita mira para todo lado y pasa por el medio de todo el mundo, ¿sí? Y todo el mundo empieza a ver la persona que pasa con esa mano así y le empieza a dar. Y él genera tanto en las otras personas que todas las otras personas salen corriendo detrás de esta otra persona porque lleva así y es como si, y como que atrae a los demás. Y todo el mundo sale corriendo y sale corriendo detrás, tratando ya luego de apoderarse de lo que tienen, de esos diamantes que tiene esa persona que está corriendo con ellos con las manos cerradas. Y tratan de apoderarse de eso que lleva en la mano. Finalmente, después de que agarran y lo persiguen todo un día a esta persona, cuando lo agarran, el hombre hace así. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Y le muestra a todas las personas, te muestra a ti que no tiene nada en las manos. Simplemente los engañó y los hizo perder el tiempo correteando todo un día. Esa es la mala inclinación. Esa es la mala inclinación que tenemos que vencer en este estudio. Esa es la mala inclinación que tenemos que mirar y decir, no, qué pena, no me vas a distraer, no me vas a hacer correr detrás de ti, no me vas a hacer perder mi vida, y no me vas a hacer perder mi hora de plegaria personal en aislamiento. Esa es la mala inclinación que vamos a vencer para lograr este objetivo de este estudio. Porque iniciamos este estudio para recibir el principal regalo que nos ha dado Eterno. Y es la llave para cumplir con nuestra misión en la vida y para lograr todo lo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Muchas gracias por compartir este estudio. Sé que hay
un mundo de conocimiento porque van a ser 8 semanas más, 8 clases más para profundizar en este tema. Si te gustó y sientes que lo que aprendiste hoy realmente tiene valor para ti, que realmente puede transformar tu vida, pues te invito a participar en las otras sesiones todos los jueves aquí por este mismo canal, en las mismas horas, a repetirlo y a volverte un experto porque realmente vamos a cambiar la vida. Muchísimas gracias y un abrazo.